Bienvenidos un mes más a un nuevo encuentro digital del Economista y Buró Veritas Centro Universitario. Hoy hablamos de comercio internacional con el experto Bruno Fernández, que nos acompaña en nuestro plató de televisión de Buró Veritas Centro Universitario, donde va a contestar a sus preguntas. Buenos días, Bruno, y bienvenido. Muy buenos días. Antes de empezar, les recordamos las diferentes vías que tienen para seguirnos. Pueden hacerlo a través de la web eleconomista.es, también a través de la nuestra de Buró Veritas Centro Universitario, que es www.bvcu.es, y también pueden seguirnos en Twitter mediante el hashtag Encuentro Digital, con el que pueden hacer sus comentarios a lo largo de este encuentro. Nuestro invitado de hoy, Bruno Fernández, es un destacado especialista en comercio internacional. Es director, a ver si lo digo bien, de la División de Moda, Hábitat e Industrias Culturales de ICEX España, Exportación e Inversiones, una institución pública empresarial que pertenece al Ministerio de Economía y Competitividad. Su carrera administrativa ha estado vinculada al comercio internacional, donde ha desempeñado cargos importantes, un área en la que además es articulista renombrado y ponente habitual en España y fuera de nuestras fronteras. Con él vamos a analizar la situación del comercio internacional con el contexto actual de crisis económica y las posibilidades que tienen las empresas de salir adelante o invertir en el mercado exterior. Ahora sí, empezamos este encuentro digital, Bruno, y antes de empezar con las preguntas que han mandado los lectores al Economista, podríamos hablar de la institución de ICEX. ¿Cuál es su misión principal? Pues ICEX es, como bien has comentado, una entidad pública empresarial adscrita a la Secretaría de Estado de Comercio, que tiene como finalidad fundamental la de la internacionalización de la economía española. Surge en los años 80 con un objetivo claro, que era la de abrir las fronteras de España al comercio internacional, y desde su nacimiento en el año 86 hasta la actualidad pues ha trabajado en ese ámbito de asistir a las empresas españolas en su proceso de internacionalización. Y recientemente, con la integración de Invest in Spain, que era una agencia encargada de la atracción de inversiones, en esos momentos ICEX cumple un doble objetivo, no solo el de ayudar a las empresas a internacionalizarse vía exportación, sino también a la captación de inversión extranjera como fuente de riqueza y de generación de empleo en la economía española, de modo que juega ese doble papel de apertura hacia el exterior de las empresas españolas y atracción de inversiones hacia nuestro país. Muy bien, ahora con este contexto un poco para que conozcan la empresa donde trabaja Bruno, ICEX España, vamos a empezar con las preguntas que han ido mandando a la redacción del Economista durante estos días. Marisa nos pregunta, me gustaría saber cuál es la situación actual del comercio internacional con la actual crisis económica. Pues efectivamente la actual situación del comercio internacional es una situación difícil. Hay una relación directa entre crecimiento económico y flujos de comercio internacional, tanto de bienes como de servicios y también de flujos de capitales, de modo que la crisis financiera que se inicia en los años 2008 y que se prolonga hasta la actualidad ha tenido un efecto ralentizador de esos flujos de comercio internacional. De modo que las últimas estadísticas que manejamos para el 2012 y que ha publicado la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, pues apunta a esa desaceleración de las tasas de crecimiento del comercio internacional. Paralelamente, hay un hecho que creo que es importante destacar: las exportaciones e importaciones de la economía española están experimentando un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin duda como reflejo de que las empresas, en este contexto de crisis interna y de atonía de la demanda nacional, están apostando por los mercados internacionales como búsqueda de soluciones a la situación de crisis que, como digo, se produce en la economía española. De modo que asistimos, por un lado, en un contexto internacional general a esa ralentización y, al mismo tiempo, desde el ámbito nacional, a una apuesta clara por esos mercados internacionales. Parece que la crisis está preocupando a bastantes lectores, y la siguiente pregunta, que nos la hace Fermín en este caso, pregunta: ¿en qué medida el comercio internacional puede contribuir a superar la crisis? Pues de hecho, como acabo de comentar, hay una relación directa entre supervivencia. Ya no es una decisión que pueda someterse a consideración, sino que en estos momentos la apuesta por el comercio internacional, por la búsqueda de oportunidades fuera de nuestras fronteras, es la que está permitiendo a muchas empresas mantener sus niveles de actividad. Eso se puede observar con carácter general, como digo, las cifras de exportaciones así lo demuestran, pero luego
por sectores encontramos casos tan significativos como el sector, por poner un ejemplo, el del mueble, que es un sector dentro del ámbito de la responsabilidad de la división, en los que hay empresas que facturan fuera de España hasta el 99% de su facturación. De modo que eso indica claramente que el comercio internacional ya no es una opción, sino que es una apuesta que debe incorporarse en las estrategias fundamentales de las empresas. La siguiente pregunta que la hace Sandra dice: estimado Bruno, ¿cree que la internacionalización puede ser una salida ahora mismo? Sí, efectivamente debe y puede ser una salida, pero hay que también ser cautos con este tipo de planteamientos, porque internacionalizarse, vender fuera, es una actividad complicada, es una actividad que requiere una inversión en formación, una inversión también en medios, en recursos financieros, de modo que si las empresas no han hecho una labor previa de información, de asesoramiento, de detección de cuáles son sus ventajas comparativas y cuáles son sus nichos de oportunidad en los mercados internacionales, las probabilidades de fracaso son muy elevadas, de modo que esa búsqueda de oportunidades fuera de España no debe conducir a decisiones precipitadas para buscar esas soluciones con carácter inmediato, de modo que estando la solución o pasando la solución por buscar esas oportunidades fuera de España, tiene que ser un proceso analizado con detenimiento en el que se tomen decisiones sobre base de una información contrastada, ¿no? De modo que en este caso, como en otros muchos, las prisas son malas consejeras. También, para ser más prácticos, Luisa dice: tengo un comercio y quiero invertir en el exterior. ¿Cuáles son o cuáles deben ser los primeros pasos que me aconsejaría dar? Pues los primeros pasos es el de conocer cuál es su posicionamiento en el mercado, qué producto tiene esa empresa, en este caso la que nos comenta Marisa, cuáles son los puntos fuertes del producto que vende, identificar sus ventajas competitivas y una vez hecho ese diagnóstico de situación, de saber qué es lo que puede ofrecer en un mercado tan competitivo como es el actual, elegir de una forma muy clara y de una forma muy bien informada cuáles son sus mercados de oportunidad, porque el mundo es muy grande, hay muchos mercados, como decíamos antes, es una situación en la que la competencia es feroz y por lo tanto lo que hay que hacer es ir poco a poco, saber hacer ese análisis de partida y a continuación tomar esas decisiones que le permitan buscar su encaje, su posicionamiento en el mercado internacional. En ese sentido, desde ICEX, España Exportación e Inversiones, tenemos una serie de programas que lo que pretenden es asistir a las empresas a hacer ese análisis de partida, ese diagnóstico, esa radiografía de su empresa. Son programas de iniciación, como es el programa ICEX Next, que lo que pretende es a través de la mano de asesores especializados, conocer por dentro cuál es el funcionamiento de su empresa, cuáles son sus fortalezas y asistirle en su proceso de internacionalización para reducir las probabilidades de fracaso en esa aventura que es vender fuera de España. Y luego nos pregunta Raimundo: si quiero crear un negocio fuera, ¿en qué país y o sectores me aconsejaría hacerlo? ¿Qué le recomendamos? Yo cambiaría alguna más que qué países o sectores, yo cambiaría, con permiso de Raimundo, formularía la pregunta en otros términos. ¿Qué estrategia me recomendaríamos, ¿no? En este caso la estrategia debe ser, primero, insisto, fundamental, tener ese conocimiento, ese diagnóstico de cuál es la situación de la empresa y luego apostar por variables fundamentales que son, por otra parte, elementos clave para la competencia en el mercado internacional, que son intangibles, no tienen tanto que ver con el producto en sí, sino con el conjunto de activos que están presentes en el mercado y trabajar de forma decidida en la potenciación de esos activos. Un elemento fundamental es el de la marca. En un mercado competitivo como el actual, la diferenciación del producto a partir de esos intangibles, y la marca es un factor intangible que juega un papel extraordinario para el posicionamiento del producto en el mercado internacional, es una variable que las empresas tienen que cuidar e incorporarla dentro del conjunto de activos estratégicos sobre los que trabajar para avanzar en ese proceso de internacionalización.
También variables como el diseño, la innovación, es decir, productos que, como digo, son invisibles, no son perceptibles a simple vista, pero que juegan un papel capital para ese posicionamiento. De modo que, más que identificar sectores o países, que al final es una selección que viene casi impuesta por el producto que cada uno viene, creo que lo que hay que hacer es trabajar sobre esos activos para que de la mano de esos activos el producto se posicione de forma natural en el mercado internacional. Y yo no sé si dispones de datos o el ICEX España dispone de datos, porque Pablo nos pregunta ¿cuáles son los sectores que a día de hoy están dando mayores beneficios? Bueno, podemos analizar el patrón de comercio exterior, hacer un análisis sectorial de cuál es el patrón de comercio exterior de la economía española, y si cogemos datos de 2012 lo que vemos es que la partida fundamental en cuanto a peso cuantitativo dentro de las exportaciones pues serían lo que son los bienes de equipo, lo que son maquinaria. Son datos que por otra parte luego sorprenden porque no todo el mundo sabe cuál es el potencial que tiene la economía española en determinados productos. Uno puede pensar que la economía española pues efectivamente tiene una ventaja comparativa en productos más intensivos en mano de obra o más del sector primario, pero luego cuando uno analiza partida por partida y ve el peso que tienen partidas como los bienes de equipo, los automóviles, la industria química, los medicamentos, pues le sorprende, ¿no?, ver un poco ese patrón sectorial. Pero volviendo un poco a la pregunta, efectivamente, los bienes de equipo juegan un papel fundamental, por supuesto, los bienes agroalimentarios, y luego, en general, bienes de consumo duradero, como puedan ser los sectores del mueble, los sectores del juguete, etcétera. Es decir, hay una diversificación importante dentro del patrón de sector exterior que es importante tener en cuenta. Aquí hay una pregunta sobre el área que coordinan en ICEX España. Nos pregunta Pedro, quiero hacer un proyecto cultural fuera de España. ¿Cómo es el panorama internacional en moda, hábitat e industrias culturales ahora mismo? Pues realmente son sectores, bueno, primero quisiera señalar que son tres grandes áreas, el de la moda, el del hábitat y las industrias culturales, que comprenden un conjunto importante de sectores, ¿no? Porque dentro de lo que es el mundo de la moda estamos hablando de lo que son prendas de vestir, el tema de calzado, tema de joyería, cosmética, es decir, es un macrosector que engloba un número importante de parcelas de actividad, de modo que es difícil generalizar dentro de este gran mundo que es la moda, y lo mismo se puede decir de los sectores del hábitat o los sectores de las industrias culturales. En términos generales, la situación general de esos sectores coincide con la apuesta general que hay en la economía española por la internacionalización. Son sectores que ante la debilidad de la demanda interna han apostado por posicionarse en los mercados internacionales, y en ese sentido, como comentábamos antes, efectivamente muchas empresas están facturando casi el 100% de su facturación fuera de España. Por poner un ejemplo, y también por explicar cuál es el posicionamiento de los productos en los mercados internacionales, quisiera poner un ejemplo que creo que es muy ilustrativo: el sector del calzado. El sector del calzado es un sector en España muy potente, con unas exportaciones muy relevantes. En el año 2012 fueron casi 94 millones de pares de zapatos, y son zapatos que tienen un reconocimiento internacional de primer nivel. Hasta hace poco tiempo las marcas españolas disfrazaban su origen poniéndole nombres que sonaban a italiano. Todo el mundo conoce marcas que tienen ese nombre italiano pero que responden a un producto 100% español en cuanto al diseño, calidad, etcétera, y esa tendencia se está invirtiendo. Es decir, ahora mismo el posicionamiento del producto, en este caso del calzado, en los mercados internacionales es tal que las empresas ya no tienen que ocultar su origen como producto español, todo lo contrario, están poniendo en valor ese Made in Spain que incorpora el calzado español. De modo que es un ejemplo, como digo, que puede ilustrar esta respuesta, ¿no? La situación es una situación de apuesta decidida por los mercados internacionales, en donde, como digo, hay oportunidades que se pueden y se deben explotar. Muy bien. Alberto nos pregunta, estaría interesado en saber si existen subvenciones para internacionalizarse o invertir fuera. ¿De qué tipo? Y si las hubiera, ¿cómo se pueden solicitar o dónde me puedo informar? ICEX, desde su nacimiento en los años 80, ha sido una entidad eminentemente financiadora. Muchas de las actividades
el grueso de las actividades que ha puesto en marcha ICEX a lo largo de su historia, como digo, han tenido ese componente de asistencia financiera, de subvención, para contribuir, minimizar el impacto económico que tiene una actividad como la internacionalización, que es una actividad intensiva en recursos de todo tipo y también financieros. De modo que, como digo, ese componente de financiación de las actividades en ICEX ha estado presente. Es cierto también que en los últimos tiempos se está produciendo un cambio en la orientación en la estrategia de ICEX, sin duda motivado por el contexto actual de consolidación fiscal, que está imponiendo restricciones presupuestarias que también afecta a ICEX y, por lo tanto, desde ese punto de vista, la capacidad financiera y de movilización de recursos es menor en estos momentos, pero también con el convencimiento de que ICEX tiene que dejar de ser una entidad eminentemente financiadora para convertirse en una entidad que preste servicios y que sean además servicios de utilidad y de valor añadido a las empresas. De hecho, en algunas encuestas que se están realizando últimamente, sorprende agradablemente que las empresas que reciben servicios de ICEX cada vez valoran menos el componente de financiación, que sin duda es importante, para poner en valor y destacar los servicios de información, de asistencia en su proceso de internacionalización. Se dirigen a nosotros no tanto para pedir dinero, que insisto es una parte que sigue haciendo ICEX, pero también reclamando, demandando información, ayuda en su estrategia de internacionalización. Y en ese sentido, como digo, es una apuesta que es un cambio de orientación que ha emprendido ICEX en los últimos tiempos para convertirse en referente en el proceso de internacionalización y el proceso de asistencia a las empresas en su proceso de internacionalización. Dicho lo cual, el componente de financiación sigue estando presente y se pueden dirigir a través de la página web de ICEX o a través del Centro de Asistencia a las Empresas a nosotros para preguntarnos en qué sectores, en qué actividades pueden obtener algún tipo de financiación en nuestras actividades. En la siguiente pregunta nos afecta a la marca España. Nos dice Juan, ¿afecta la marca España a las empresas que se están internacionalizando? ¿Cómo lo ve? Sin duda, sin duda. El concepto de marca España es un concepto poliédrico, es un concepto en el que influyen muchísimas variables, es un concepto en el que juegan consideraciones de tipo cultural, histórico, político, económico, gastronómico, deportivo. Son muchos elementos los que configuran la marca España y por lo tanto son muchas las áreas o son muchos los ámbitos en los que se puede influir en el concepto marca España. Desde el punto de vista económico hay una serie de iniciativas, como pueda ser la que coordinan conjuntamente o llevan de la mano conjuntamente ICEX con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Foro de Marcas Renombradas y el Alto Comisionado de la Marca España, para poner en valor ese concepto que es el de la marca España. Un concepto que, desde mi punto de vista y en el ámbito de actividad de ICEX, debería construirse de abajo arriba. Más que el concepto de marca España tenga una influencia sobre las empresas españolas y, desde ese punto de vista, construir el concepto de marca España, creo que tenemos una serie de empresas con un reconocimiento tal, una presencia tal en los mercados internacionales, que son las empresas las que pueden contribuir a esa generación de la marca España, porque lo que se produce es una ruptura entre las marcas españolas y la marca España. Hay muchas marcas españolas que están funcionando y con éxito en los mercados internacionales que no son asociadas al concepto de marca España, son empresas que cuando se pregunta a la gente cuál piensa que es el origen de esa marca, pues no lo asocian con España. De modo que sabiendo que es una estrategia, es un activo fundamental de las empresas que deben gestionar como ellas consideren, la clave sería la de construir esa marca de España de abajo arriba, que sean las empresas españolas las que ayuden en esa tarea de creación de marca España. Por supuesto, la tarea de la Administración es una tarea importante y en ese sentido ICEX incorpora el concepto de imagen y de marca en muchas de sus actividades, en concreto en las actividades feriales, en las participaciones que hacemos en ferias internacionales, ponemos un énfasis especial en lo que es el concepto de imagen para asociar el producto y la empresa española con una imagen de excelencia, de calidad, de diseño y de innovación, de modo que es un tema que, insisto, desde ICEX trabajamos
de una forma decidida, y de igual forma estamos poniendo en marcha una serie de iniciativas con un uso bajo de recursos, cofinanciadas por las empresas, que lo que pretenden es posicionar las marcas españolas en los mercados internacionales. Actividades como los planes de medios, inserciones en revistas, etcétera, que lo que pretenden, como digo, es asociar a nuestro país con esas marcas, que en muchos casos no son reconocidas como marcas españolas, pero que tienen un papel fundamental para contribuir al fortalecimiento de la marca España. El siguiente lector está interesado en saber si con lo que está pasando en España, ¿qué momento vive la marca país de España? Pues como acabo de comentar, son muchos los elementos que juegan en favor y en contra de la marca España. Y en ese sentido yo soy optimista por naturaleza y creo que efectivamente lo que es el momento de aprovechar esos activos, ese momento que está atravesando distintos ámbitos de la realidad española para contribuir al fortalecimiento de esa marca España. Porque como decíamos hace unos minutos, en la construcción de esa marca España actúan muchísimas variables. Y voy a poner tres por centrar el asunto. El turismo. El turismo, sabemos todos, España es una potencia mundial de primer orden, recibimos 50 millones de turistas al año y la imagen que los turistas se llevan de España es una imagen de un país dinámico, de un país alegre, un país en el que los españoles tenemos una serie de capacidades y una serie de activos que son conocidos y reconocidos a nivel internacional, de modo que esa es una excelente puerta de entrada para construir marca España. En el terreno gastronómico, que está directamente relacionado con el tema del turismo, pues hace unos pocos días se ha elegido un restaurante español como el mejor restaurante del mundo, que es un elemento que contribuye a generar esa marca España. Los triunfos en el ámbito deportivo. Quiero decir, todos esos elementos son los que cada uno en su parcela y en la medida de sus posibilidades contribuyen a generar esa marca España. Es cierto que en el pasivo pues nos encontramos que la situación económica no juega en beneficio de la marca España. Pero en cualquier caso, como digo, es un concepto poliédrico en el que juegan o intervienen muchas variables, de modo que el objetivo es aunar esfuerzos para que a través de esas aportaciones fortalecer ese concepto de la marca España. En esta contestación ya también has contestado a Cristina, que nos preguntaba un poco los puntos fuertes que tiene España para vender fuera. Vamos a pasar a la siguiente, que la hace María, y nos dice: en este momento de crisis, ¿hay más o menos empresas invirtiendo en suelo patrio? Vamos a dar la vuelta. Si estamos viendo un poco la internacionalización, ¿hay empresas extranjeras invirtiendo en España ahora mismo? Sí, hay empresas extranjeras, hay un número importante de empresas extranjeras. Es cierto que en el actual contexto de crisis internacional los flujos de inversión directa extranjera se han visto ralentizados en los últimos años. De nuevo la UNCTAD, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, elabora anualmente unos informes sobre inversión directa extranjera y como consecuencia de esta situación de crisis las estadísticas demuestran que se está produciendo una reducción en términos mundiales de esos flujos de inversión directa extranjera. Flujos que se han visto más afectados en los países industrializados que los países en vías de desarrollo y en concreto en la Unión Europea se ha visto especialmente afectado esa reducción de los flujos y por lo tanto España no ha sido una excepción en ese contexto de reducción de la inversión directa extranjera. Pero en cualquier caso el posicionamiento relativo de España en el conjunto de países receptores de inversión sigue ocupando un lugar destacado en cuanto al mercado de atracción de inversiones. Y en ese sentido lo que valoran las empresas que se acercan a España para fijar su sede de esas inversiones pues son fundamentalmente el posicionamiento del mercado nacional. Es un mercado que aunque en estos momentos tiene tasas de crecimiento muy débiles, sigue siendo un mercado que por su tamaño es interesante desde el punto de vista de potencial de consumo, su posicionamiento, ya que
España sirve de plataforma de distribución tricontinental a la Unión Europea, a África y en concreto al norte de África, que es uno de los países, una de las zonas que mayores tasas de crecimiento están experimentando en los últimos años, y por supuesto América Latina, con el bloque con el que España tiene unas relaciones históricas y que son bien conocidas. De modo que es este posicionamiento estratégico de España y el conjunto de reformas que se están emprendiendo, así como los activos de las empresas españolas en temas de logística, de gestión de personal, etcétera, las que hacen que España siga siendo un país interesante desde el punto de vista de la inversión directa extranjera. Luego pasamos ahí la siguiente pregunta pasa también a preguntarnos sobre la formación en comercio internacional. Nos dice, ¿podría decirme qué formación considera básica para formarme en esta materia? La hace Lucía. Pues efectivamente la formación es un elemento fundamental para el tema de la internacionalización. Antes decíamos que la internacionalización es una actividad intensiva en recursos y por supuesto también en capital humano. Y en ese sentido, pues, aparte de los cursos especializados que existen para abordar este asunto del comercio internacional, pues hay una serie de elementos que son básicos. Yo destacaría, entre otros, el tema de los idiomas, que es un tema que se repite además como elemento de preocupación de las empresas que conforman sus equipos de internacionalización, y desde ese punto de vista pues es básico apostar por la inversión en temas de idiomas, y por supuesto todo lo que son las técnicas de gestión internacional, de análisis de mercado, análisis de coyuntura, y que como digo pues son abordadas en másteres especializados como por ejemplo los que se imparten en esta casa, Bureau Veritas. Muy bien. Luego también nos preguntan qué ventajas tiene formarse en comercio internacional frente a otros posgrados o especializaciones. ¿Cómo lo ve? Bueno, vivimos en un mundo globalizado. En estos momentos ya las oportunidades que ofrecen los mercados nacionales se han difuminado. Vivimos en un mercado global en el que hay que apostar por el consumidor global y por lo tanto la apuesta clara debe ser por la búsqueda de ese mercado global como mercado en el que funcionar, ¿no? Las reglas de juego han cambiado, el terreno de juego ha cambiado y por lo tanto la apuesta por una formación en temas de comercio internacional es clave, ¿no? Las empresas, como digo, ya no pueden supeditar su campo de actuación a las oportunidades que ofrece el mercado nacional, tienen que competir en esos mercados internacionales y por lo tanto ese ámbito es básico. Tanto es así que uno de los programas más importantes que tiene ICEX y que se lanzaron desde el inicio fue unos programas de becas en materia de comercio exterior. Son unos programas que comprenden 3 fases, una primera de formación con un máster que dura un curso académico en el que se hace un análisis de todas las cuestiones relacionadas con el comercio internacional, un segundo bloque que se desarrolla en las oficinas económicas y comerciales que tiene España en el exterior. Son cerca de 100 oficinas en las que estos jóvenes licenciados que disfrutan de esta beca continúan su formación en las oficinas comerciales, y una tercera fase que ya es en las empresas en las que llevan a cabo esa tercera fase en las empresas. De modo que desde ICEX somos conscientes de la importancia que tiene el tema de la formación en materia de comercio internacional e hemos incorporado esta actividad también al conjunto de actividades que prestamos a las empresas españolas. La siguiente pregunta se refiere a qué medidas o acciones se pueden llevar a cabo para mejorar el comercio exterior. Bueno, es una pregunta interesante y de hecho son muchos los campos en los que se pueden trabajar. Voy a destacar fundamentalmente 3 que son los que en estos momentos concentran la estrategia de actuación de ICEX. Por un lado, el incremento de la base exportadora. La economía española es una economía abierta, es un proceso de apertura que se inicia en los años 90, a mediados de los años 90, y que se dirige inicialmente, y por ser el mercado natural, hacia América Latina, pero en estos momentos el número de empresas exportadoras es un número reducido. De los 3.200.000 empresas que existen en España, en 2012 aproximadamente 138.000, 140.000 empresas exportaron en algún momento.
en los últimos años. Si consideramos solo las empresas exportadoras regulares, es decir, las que han exportado de forma regular en los últimos 4 años, de esas 140.000 empresas encontramos que tan solo 38.000, 40.000 empresas lo hicieron, como digo, de forma regular. De modo que es una cifra que lo que pone de manifiesto es esa necesidad de ensanchar el número de empresas que de forma regular exporten al exterior, porque en definitiva la apertura al comercio internacional es una variable que hace más resistente y más sólida una economía frente a los shocks internacionales, ¿no? De modo que esa es una primera estrategia y fundamental que desde ICES estamos impulsando. Una segunda línea de actuación también fundamental es el de la diversificación geográfica. En estos momentos cerca del 62-63% de las exportaciones están concentradas en la Unión Europea y eso también hace muy vulnerable a nuestra economía de las condiciones económicas en estos países. Situaciones de debilidad como Alemania, Francia o Italia tienen un impacto directo sobre las cifras de exportación. De modo que nuestro objetivo también es incorporar nuevos mercados, ampliar el abanico de mercados para las empresas y apostar por mercados emergentes, por supuesto, en donde hay oportunidades que deben ser explotadas, mercados como Estados Unidos, que en estos momentos todavía reciben tan solo el 4% de las exportaciones, mercados sin descuidar, por supuesto, los mercados tradicionales de la economía española. Y una tercera línea de actuación fundamental es el de mejorar el componente tecnológico de nuestras exportaciones. Es un componente tecnológico de carácter medio y lo que pretendemos es el de mejorar ese componente tecnológico, incrementar el peso del contenido de tecnología de las exportaciones, de modo que se avance en ese patrón de diversificación sectorial de la economía. Una de las últimas preguntas que nos ha llegado, alude a un sector en concreto, vamos a obviarlo para generalizarlo, pero puede ser interesante para muchos usuarios. Dice que me gustaría exportar vino español a Latinoamérica. ¿Crees que es mejor hacerlo de forma individual o buscando un socio local que me ayude con la distribución? Al margen del sector, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, el tema del socio local, sin entrar en consideraciones legales, porque hay países en los que se exige un socio local para poder exportar o para poder operar. En ese caso ya no se entra porque es una condición necesaria para poder exportar. Si no es una condición necesaria desde el punto de vista legal, la elección del socio local debe responder única y exclusivamente a consideraciones empresariales. Es decir, analizar qué aporta ese socio local y en base a ese análisis coste-beneficio de toda índole, decidir si compensa, no compensa, si merece la pena o no merece la pena embarcar a ese socio local en un proyecto de internacionalización. Porque con carácter general, uno de los factores no más importantes, pero vamos, uno de los factores que sin duda incide en las probabilidades de éxito de un proyecto internacional es precisamente ese, el del socio local, el de la elección del socio local. De modo que este es un tema efectivamente fundamental y capital a la hora de considerar esas alianzas con socios locales, porque en fin, deben responder, como digo, a una cuestión puramente de aportar valor añadido a ese proceso, ¿no? Muy bien. Ahora, en los minutos finales que nos queda, yo quería lanzarte una pregunta como un mensaje final para los usuarios que nos están viendo, de si recomendarías a las empresas que quizás no están pasando por su mejor momento internacionalizarse, ver el mercado exterior. Por supuesto, es una respuesta, en fin, clara, ¿no? En estos momentos, no en estos momentos porque estemos en una situación de crisis que agudiza esa necesidad, sino en este contexto de globalización, como decíamos antes, de apertura de los mercados, de difuminación de las fronteras nacionales. Las empresas tienen que pensar no ya en un consumidor local, sino en un consumidor global. Tiene que tener en cuenta estrategias de carácter global y no dirigidas única y exclusivamente a las oportunidades de negocio que existen en cada uno de los países. Deben apostar, en definitiva, por competir en el mercado internacional. Y para ello, de nuevo, también fundamental insistir en la idea de llevar a cabo un análisis detenido de cuáles son las ventajas comparativas, cuál es el encaje, el posicionamiento del producto, saber reconocer
qué fortalezas tienen las empresas y una vez hecho ese diagnóstico inicial, continuar el proceso de análisis identificando qué mercados, qué canales, sociolocal, no sociolocal, etcétera, analizar, como digo, de forma detenida cuáles son las vías de internacionalización. De modo que la respuesta es, por supuesto, apostar por la internacionalización, por supuesto, hacerlo de forma detenida e informada y, en ese sentido, que cuenten con ICEX, que es la agencia que, en definitiva, su razón de ser es la de asistir a esas empresas en ese proceso de internacionalización. Muy bien, pues con esta pregunta terminamos este encuentro digital con el que hemos pretendido desmenuzar un poco la situación del comercio internacional en la actualidad. Un informe reciente revelaba estos días que la formación en comercio internacional es una de las más valoradas por las empresas españolas. Buró Veritas Centro Universitario así lo cree. Disponemos de una amplia oferta formativa en este sector y en concreto podríamos destacar el Máster Oficial Universitario en Logística Integral y Comercio Internacional. Muchísimas gracias, Bruno, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes les esperamos en nuestro próximo encuentro digital con El Economista. Les recordamos que pueden volver a ver el de hoy en la web del economista.es y en nuestra televisión educativa. Muchas gracias por acompañarnos.